No eres lo que dices que eres lo que repites. Y esa idea cambia todo. En el capítulo 2 de Hábitos Atómicos, James Clear revela por qué cambiar tus hábitos sin cambiar tu identidad es una batalla perdida. Y te da el proceso exacto de 2 pasos para que tu identidad trabaje a favor de tus hábitos y no en contra. Y al final hay una frase que, si la entiendes de verdad, nunca vas a ver tus hábitos de la misma manera. En los 2 vídeos anteriores vimos el poder del 1% y analizamos por qué priorizar sistemas resulta más efectivo que enfocarse en metas. James Clear dice que hay algo todavía más profundo que los sistemas, algo que determina si un hábito sobrevive o muere. Tu identidad. Y hoy vas a entender por qué la mayoría de la gente intenta cambiar sus hábitos empezando por donde no debería. James Clear dice que existen 3 capas de cambio, y la mayoría se queda en la capa más superficial. Hoy te explico las 3 capas, el proceso de 2 pasos para cambiar tu identidad, y la verdadera razón por la que los hábitos importan. Para entenderlo, primero tenemos que ver por qué cambiar tus hábitos es tan difícil, y por qué la respuesta está en la dirección del cambio. James Clear dice que hay 3 niveles donde el cambio puede ocurrir. Imagínalo como las capas de una cebolla. La capa exterior son los resultados. Perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. Es lo que la mayoría quiere cambiar. La segunda capa son los procesos. Tu rutina en el gimnasio, cómo organizas tu escritorio, tu práctica de meditación. Y la tercera capa, la más profunda, es tu identidad. Lo que crees de ti mismo, tu visión del mundo, los juicios que haces sobre ti y sobre los demás. Y aquí está el error que comete la mayoría. La gente empieza a cambiar desde afuera. Quiere resultados primero. James Clear dice que la dirección correcta es al revés. Empieza desde el centro, desde la identidad. Y para explicar esto, da un ejemplo que no se te va a olvidar. Imagina a 2 personas que están dejando de fumar. Alguien les ofrece un cigarro. La primera dice: "No gracias, estoy tratando de dejar de fumar". Suena razonable, pero esa persona todavía se ve a sí misma como fumadora. La segunda dice: "No gracias, no soy fumador". Pequeña diferencia en las palabras, cambio enorme en la identidad. La primera persona quiere un resultado diferente, la segunda tiene una identidad diferente, y eso cambia todo. La conducta que no es congruente con quien crees que eres no va a durar. Punto. Puedes querer más dinero, pero si tu identidad es la de alguien que consume en lugar de crear, vas a seguir gastando. James Clear cuenta la historia de Brian Clark, un emprendedor que se mordió las uñas toda su vida. Un día decidió dejarlo. Usó fuerza de voluntad y logró dejar crecer sus uñas un poco. Pero hizo algo más. Le pidió a su mujer que le agendara una cita con la manicurista, primera vez en su vida. Y ahí cambió todo. No fue por el dinero, fue porque por primera vez se sintió orgulloso de sus manos. Nunca volvió a morderse las uñas, ni siquiera sintió deseos de hacerlo, porque ahora su identidad incluía ser alguien que cuida sus manos. James Clear lo dice así: la forma máxima de motivación intrínseca es cuando un hábito se convierte en parte de tu identidad. No es lo mismo decir quiero esto que decir soy esto. Cuando tu orgullo se involucra, luchas con uñas y dientes para mantener el hábito. Pero ojo, esto es una espada de doble filo, porque la identidad también puede atraparte. Cuando te repites una historia durante años, esa historia se convierte en una jaula. Soy pésimo con la tecnología, siempre llego tarde, soy malo para las matemáticas. James Clear dice: no puedes aferrarte a una sola versión de tu identidad. El progreso exige que actualices quién eres. Tienes que editar tus creencias constantemente, expandir y actualizar tu identidad. Y ahora viene la pregunta más importante.
Si la identidad es tan poderosa, ¿cómo se cambia? Empecemos. James Clear dice: tu identidad surge de tus hábitos. No naces con un sistema de creencias grabado en piedra. Cada vez que tiendes tu cama, encarnas la identidad de una persona ordenada. Cada vez que escribes, encarnas a un creador. De hecho, la palabra identidad viene del latín, significa literalmente la repetición del existir. Y ahora viene la idea más poderosa del capítulo. Cada hábito que realizas es un voto a favor del tipo de persona en la que te quieres convertir. Un voto aislado no cambia nada, pero cuando los votos se acumulan, la evidencia crece y tu historia cambia. Y no necesitas ser perfecto. En una elección hay votos de los dos lados. Solo necesitas ganar la mayoría. Y aquí están los 2 pasos. Paso 1. Decide qué tipo de persona quieres ser. Paso 2. Demuéstratelo a ti mismo con pequeñas victorias continuas. James Clear cuenta que una amiga perdió 20 kilos con una sola pregunta que se hacía todo el día. ¿Qué haría una persona sana? Si actuaba como una persona sana el tiempo suficiente, finalmente se convertiría en una persona sana. Y tenía razón. Cada vez que escribes una página, eres escritor. Cada vez que entrenas, eres atleta. Cada vez que motivas a tu equipo, eres líder. Y ahora, James Clear cierra con la verdadera razón por la que los hábitos importan. Los hábitos no importan por lo que te ayudan a lograr, importan porque te ayudan a convertirte en quien quieres ser. Creé una herramienta gratuita para que apliques esto hoy. Es un ejercicio de identidad donde defines quién quieres ser y los hábitos que lo demuestran. Descárgala gratis en el comentario fijado. Es la forma más simple de pasar de quiero cambiar a soy alguien que cambia. Y esto fue solo el capítulo 2. En el próximo vídeo entramos en las 4 leyes del cambio de conducta. Ahí es donde James Clear te da la mecánica exacta para construir cualquier hábito. Ahora mismo ya eres una persona que está viendo un vídeo sobre cómo mejorar. Ese ya es un voto. La pregunta no es qué quieres lograr, la pregunta es en quién te quieres convertir. Y en el próximo capítulo, James Clear te da las herramientas para construirlo. Nos vemos ahí.